Muchas gracias. Como decía el doctor Adolfo Larroque, hace muchos años que estamos viniendo a Sur. Él fue el contacto primero que las autoridades de la unidad académica universitaria incipiente entonces, que quería formar una facultad de Derecho y no tenía todavía los elementos, se contactó con él, que fue la persona que armó toda esta estructura sobre la cual vinimos constituyendo la primera promoción de las ya varias promociones de abogados que ha tenido la Facultad de Derecho de Sur. Es decir, que tenemos una larga experiencia en esto y en los 13 congresos que se han venido realizando, que yo no he estado seguramente en todos, pero he venido a muchos y he visto que siempre ha pasado lo mismo, que siempre nos demoramos, que siempre se hace. Entonces yo he escrito 3 ponencias diferentes, calculando la hora que iba a tener de tiempo para poder exponer. Entonces me voy a quedar con la última, que es la más cortita, en la que me refiero a los problemas de la globalización y de la posmodernidad, ¿no es cierto? 2 términos que están bastante de moda. Siempre he dicho, y lo he cumplido, que las ponencias las llevo escritas, porque creo que es un deber del respeto del expositor tener un documento sobre el cual está trabajando, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que esto uno lo vaya modificando a medida que va hablando, ¿verdad? Yo digo que están ocurriendo cosas inesperadas en la escena geopolítica del Medio Oriente que pueden tener consecuencias sociales, económicas, políticas en el planeta, y me parece interesante compartirla en esta reunión tan interesante, ¿no? Todos sabemos que el vuelo de una mariposa en la antípoda del planeta se puede transformar en una catástrofe de imprevisibles consecuencias en todo el universo. La humanidad es una sola y los fenómenos sociales se contagian de ciudades a países y de países a regiones y a hemisferios. Siempre he cuestionado en la formación de los abogados argentinos el desconocimiento que tenemos de otras culturas jurídicas. Nosotros pertenecemos, se lo he dicho acá ya varias veces, a la comunidad romano-germánica, somos herederos del derecho romano, herederos mediatos, pero de alguna manera herederos. Pero al lado nuestro se ha constituido el sistema del common law, que con origen en el derecho inglés tiene una fuerte derivación en el derecho conformado luego de la colonización en el planeta. Estados Unidos, la India, Australia, Nueva Zelanda, Israel, todo esto es common law. Este fenómeno que con no pocas fatigas ha ido desapareciendo de la faz de la tierra, la colonización, dejando algunos grupúsculos territoriales, entre los cuales nuestras Malvinas y el no despreciable conjunto de islas del Atlántico Sur son un testimonio muy representativo de este proceso, por suerte en vías de extinción, ya que los colonizadores de todas las banderas implantaron en sus colonias su cultura y el derecho como formando una parte muy importante de ella. El planeta tiene una población aproximada de 7.000 millones de personas, distribuidos aproximadamente en 200 países, en 5 continentes: Europa, América, Asia, África y Oceanía. Es importante señalar que de ese total de 7.000 millones de personas, y lo enfatizo, China tiene 1.300 millones en grandes números, la India más de 1.200 millones y el mundo islámico más de 1.700 millones. No es casual que la Nata haya hecho un extraordinario programa televisivo cultural que por supuesto muy poca gente vio, porque nos pasamos viendo los chismes de la farándula, en el que con una cierta visión futurológica nos da cuenta de lo que está pasando en el interior de los 5 países que según su óptica van a liderar el mundo a partir de los próximos años, que son China, Brasil, India, Rusia y Sudamérica. Me quiero referir al fenómeno que está azotando en este momento
esa crisis que vivimos en el mundo islámico y reflexionar sobre las consecuencias posibles de este fenómeno sociológico que el mundo padece en este momento. El mundo que van a vivir ustedes será muy diferente del mundo en el que se desenvolvió mi existencia. Ustedes saben, porque es una idea que yo frecuentemente repito, que cuando afirmo que nunca me propongo colonizar ningún pensamiento mío para que germine en la cabeza de ustedes, yo lo que quiero y siempre he querido, siguiendo el lema que hace al escudo de la Universidad Nacional del Rosario, construir un hombre pensante, ¿no? Lo que me propongo no es que ustedes piensen como yo, porque eso no sería cumplir una faena educativa, sino perseguir el logro de clones intelectuales que piensen lo mismo que yo, y eso sería lo más penoso y al mismo tiempo lo más perverso que le podría pasar a un educador. Es claro que yo no puedo sino expresar con la mayor cuota de objetividad de que soy capaz una descripción de los fenómenos sociopolíticos que el mundo está experimentando, y a partir de ello escuchar la visión, la interpretación y el punto de vista de esos mismos fenómenos que ustedes me puedan transmitir a mí. En este momento el mundo está convulsionado por lo que acontece en Libia y en Siria, y lo que pasa en Siria y en Libia ya pasó en Argel, en Túnez y en Egipto, y está sucediendo también en Marruecos, y en todo el mundo árabe, en todo el Islam, y en todo el mundo musulmán, que también tiene una cultura jurídica muy diferente de la nuestra. Comencé con una referencia a las dos grandes familias jurídicas, que son la familia romano-germánica y el common law, pero no se agota allí el mundo jurídico. Al lado de estas dos grandes familias jurídicas fueron apareciendo y también desapareciendo los derechos socialistas, el derecho soviético, el derecho de las democracias populares, y con la caída del muro de Berlín, acontecimiento al que volveré dentro de un ratito, también hay importantes acontecimientos que están regulados por derechos religiosos tradicionales, como el derecho musulmán, el derecho en la India y el derecho chino, que tiene este último fuertes raíces continental romano-germánicas, con agregados de otros orígenes y con nobles tradiciones milenarias culturales. Dije que quería volver al muro de Berlín, que cayó, recuerdan ustedes, en 1989, a partir de cuya destrucción se logró la reunificación de esas dos Alemanias separadas durante más de 40 años, y hoy aquel país arrasado por la guerra es una de las potencias mundiales económicamente más fuertes y mejor estructuradas institucionalmente. Tal vez todo comience con el derrumbe del Imperio Otomano en el año 1916, fenómeno que se acentúa con el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la derrota de la Alemania de Hitler. Se evidencia aún más con la caída del muro de Berlín, que fuerza esta convivencia para el logro de una Alemania fortalecida con los atributos de su formación cultural. Hitler había sido un engendro incompatible con las extraordinarias figuras que en todas las disciplinas de la cultura Alemania había producido frutos sobre los cuales se construyó la civilización occidental. Kant, Hegel, Goethe, Heidegger, Bach, Beethoven, Mozart, Mann, Thomas Mann, Wittgenstein, Adorno, Einstein, Luther, la lista sería interminable. Esta crisis del islamismo, que Europa y los Estados Unidos se interesaron esencialmente por el petróleo y por los petrodólares, y estoy tratando de interpretarlo desde la liberación de cada uno de esos pueblos oprimidos por reyes, autócratas y señores feudales con fortunas personales multimillonarias que no podrían tener otro origen que no tuvieran que ver con la administración totalitaria de los ricos territorios subyacentes a las plataformas subterráneas y marítimas de esos países, se pone de manifiesto inicialmente con la caída del rey Farouk, depuesto en un golpe de Estado en 1952, y un par de años después con la instalación en Egipto de un régimen militar de coroneles comandados por Gamal Abdel Nasser,
que padecieron la derrota de la Guerra de los 6 días y ello provocó la destitución y pocos días después su muerte. Tal vez la humillación de la derrota ante las fuerzas de Israel sea lo que pueda explicar el giro hacia la Unión Soviética del régimen de los coroneles. Le sucedió a Anwar el-Sadat, que fue a la vez víctima de un magnicidio en el que perdió su vida, y nada le pasó a Mubarak, sentado a pocos pasos del jefe de Estado, y ello lo catapultó al poder, que ejerció despóticamente, amasando una fortuna personal escandalosa, con el final que sin duda todos reconocen. Un segundo ciclo se desarrolla en Afganistán con el ascenso de los talibanes al poder y la derrota del Ejército Rojo en la guerra con Afganistán, que duró casi 10 años, pero creo que fue la caída del muro de Berlín la que, al producir la desintegración del bloque comunista, generaron el cese de la bipolaridad que de alguna manera provocaba un cierto equilibrio, no sé si de poderes o más bien de temores, lo que abrió la caja de Pandora de la que lentamente comenzaron a surgir tanto en Medio Oriente como en Asia estos fantasmas islamitas que estaban aletargados desde la caída del Imperio Otomano. A eso se sumó la derrota de Saddam Hussein en 1991, en menos de un año, que cristalizó dos consecuencias de fundamentalismo islámico de carácter terrorista. Al-Qaeda, que se propuso lavar el honor árabe con el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, que motivó tanta opinión divergente, tanta que no poca gente le atribuyó a los mismos Estados Unidos el atentado, mercadería propagandística que no pocos compraron. Al lado de esta expresión de islamismo reivindicador hubo otro que se expresó de diferentes maneras: Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza y en varios emiratos del Golfo Pérsico. Lo que aparece como una novedad, por lo menos en mi muy parcializado examen de la situación, un poco por la distancia, otro poco por el genuino desconocimiento profundo de ella, y otro mucho por la tergiversación que los medios de información, que responden a las orientaciones de sus propias políticas institucionales, logran transformar la realidad. Pero lo que se evidencia, me parece a mí con mucha fuerza, es el surgimiento de expresiones de nuevas generaciones de jóvenes que deseo creer con actitudes fuertemente democráticas y profundamente libres, que no aparecen dispuestas a tolerar para siempre el manejo autoritario de la cosa pública, la corrupción a niveles exponenciales y apañados por estructuras policiales y militares opresoras, absolutamente incapaces de comprender las exigencias mínimas de un pueblo hambreado y demandante. Esta nueva filosofía que se perfila en el islamismo, que nos la han querido vender como un mundo de ignorantes y nos han demostrado que tienen menos paciencia que la pretendida ilustración de los que les reprimían. No hay que olvidarse que ese Islam son los herederos del imperio persa, aquel que peleó con los griegos y que perdió, ¿no? Alguien no hace mucho dijo que era un milagro que hubiese llegado un negro a la presidencia de Estados Unidos. Yo creo que el verdadero milagro fue que llegara un intelectual a la presidencia de los Estados Unidos, más allá de errores y defectos que todos tenemos, pero nadie dice una sola palabra de enriquecimiento ilícito, aunque seguramente no habrá desaparecido el flagelo de la corrupción en distintos estamentos del Estado burocrático de la democracia. Y ya el efecto se empieza a derramar y parecía imparable. Todos los autoritarismos del planeta han comenzado a poner las barbas en remojo. Todo esto empieza con aquella famosa inmolación de un joven al que no le dejaron vender su muy pobre mercadería, con la que llevaba las monedas de su trueque a su casa para alimentar a su familia. Y ese primer gesto fue seguido por gente joven, universitarios, estudiantes sin trabajo, con una vida miserable, y por mujeres humilladas por su condición de género, con velo o sin velo. Lo que la gente no soportó fue esta confusión entre el gobierno y el Estado. Aquella famosa frase de Luis XIV, repetida en labios de Gaddafi, cuando sostuvo que el que no piense como yo será ejecutada.
Pero cuidado, como afirmaba Danton, nunca se puede llevar a la revolución en la punta de una bayoneta. Le tocará el turno a Siria y Arabia Saudita. ¿Qué pasa con Jordania y su monarquía? Lo cierto es que lo mejor de la vida y sus sorpresas es la inextinguible capacidad de asombro que hemos adquirido desde el comienzo del siglo XXI. Quizá, tal vez de unos años antes. Quien nos hubiese anticipado, digo solo el año pasado, ¿quién hubiese sido capaz de presentir que los países árabes iban a experimentar ese tornado de libertad que los está envolviendo y además de todo eso imaginar que la Plaza Tahrir, que representaba para el régimen de Gaddafi algo así como la Plaza de Mayo para la Casa Rosada, iba a darle al mundo la lección de libertad que le dio? Una pregunta que nos surge de inmediato: ¿quiénes serán los que lucren con los beneficios si toda esta revuelta germina, crece y se asienta? No todas son rosas. Seguramente el caso de Túnez, con la caída del presidente Ben Ali, sigue inestable. Cuando escribo estas líneas, Siria y Libia están en llamas y no parecen pronto a apagarse el incendio. Yo no tengo suficiente conocimiento de la historia del islamismo como para poder profundizar en el tema, y tampoco es mi propósito hacerlo. Pero no ignoro que es la tercera fe monoteísta en orden de aparición histórica y contradicción humanista, como las dos que le presidieron, el judaísmo y el cristianismo. No obstante que sus precedentes son luchas con tribus de basamento religioso muy anteriores en el tiempo, el islamismo se consolida definitivamente en el siglo VI con Mahoma y se extiende en el mundo con mucha fuerza. El islamismo es una religión monoteísta, con un Dios que se revela a través de sus profetas, de los cuales Mahoma es el más importante y se nutre en el Corán, que contiene la palabra de Alá, su único Dios, que estimula la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación. Pero también en el Islam está Pakistán, con 170 millones de creyentes musulmanes no árabes, sexto país más poblado del mundo con poder nuclear, oficialmente declarado con un proceso de radicalización muy creciente y en marcha, que siempre había sido víctima de los países económicamente poderosos y nunca objetivo que se proponga superar la extrema miseria en la que desarrolla la vida, si es que eso es de alguna manera vivir, de la enorme mayoría de la inmensa población. Me pregunto y les pregunto, ¿ayudaría a la creación de ese Estado palestino cuyo alumbramiento ha costado tantos años de deliberación y ningún resultado en los hechos? ¿Es necesario? ¿Es peligroso? ¿Es bueno? ¿Es malo? La llamada autonomía nacional palestina está a su vez fuertemente fragmentada. La fragmentación no es solo un problema de nuestra política interna, ¿verdad? En Cisjordania y en Gaza responden a dos comandos y a dos ideologías muy diferentes. Y en el corazón de todo este mundo islámico está Israel, con una población que apenas alcanza los 7 millones de habitantes, única democracia del Medio Oriente. Me pregunto, ¿por qué en la calle San Luis, en mi ciudad, árabes y judíos conviven en armonía y hacen negocios? A veces se casan entre ellos y no pasa nada. ¿Algún día lo charlamos?